Esa se ve más como una cerda con vestido. Me quedé helada al escuchar el cuchicheo. ¿Oíste eso? Le susurré a mi hijo. Él apartó la mirada. Mamá, ya déjalo. En ese instante entendí que la humillación no venía solo de su suegra, venía del silencio de mi propio hijo y de la indiferencia de mi nuera. Yo estaba en la boda que yo misma había pagado, después de venderlo todo, gastarme mis ahorros y pasar noches sin dormir para que todo saliera perfecto. Volví a mi lugar tragándome el llanto, pero la frase me taladraba la cabeza, junto con las risitas de las amigas de la suegra. El olor del banquete me revolvía el estómago. Cuando la música subió y los invitados aplaudieron otro brindis falso, me levanté. ¡Ya basta! Mi hijo intentó sujetarme del brazo. Mamá, por favor. Retiré la mano despacio. Ahora sí me vas a escuchar. Yo estaba tan feliz ese día. Después de 3 años planeando, finalmente mi hijo Miguel Ángel se iba a casar con Paloma. Gasté todos mis ahorros en la fiesta. Vendí hasta las joyas que mi difunto esposo me regaló para que todo quedara perfecto. Quería que fuera la boda de sus sueños. Pero en plena ceremonia, cuando me levanté para ir al baño, pasé cerca de la mesa donde estaba sentada la madre de la novia, doña Carmen, junto con sus comadres. Fue entonces cuando la oí susurrando: «Miren nomás a esa, parece una cochina, no una madre. Qué vergüenza tener una consuegra así». Las comadres se rieron bajito, y mi corazón se hizo pedazos ahí mismo. Me tragué el llanto y regresé a mi lugar, fingiendo que no había escuchado nada, pero sus palabras resonaban en mi cabeza como un martillo. Yo que me había esforzado tanto para verme bonita, que había comprado un vestido nuevo con el poquito dinero que me quedó. Durante toda la fiesta, noté las miradas de sus amigas en mi dirección, las risitas ahogadas cuando pasaba. Miguel Ángel estaba tan contento que ni se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y Paloma? Ella sabía muy bien de las humillaciones que su madre me hacía, pero nunca dijo una palabra. Cuando llegó la hora de los brindis, doña Carmen se levantó y habló sobre la familia perfecta que su hija estaba consiguiendo. Me miró directamente y dijo: «Claro que toda familia tiene sus retos, pero el amor lo supera todo, ¿verdad?». Todo mundo aplaudió, pero yo sentí cada palabra como una piedra en el pecho. Mi cuñado José Luis y mi cuñada Teresa estaban a mi lado y se dieron cuenta de que algo andaba mal. Teresa me apretó la mano y me susurró: «No le hagas caso, María Esperanza. Tú eres mucho más elegante que esa mujer». Pero cuando la fiesta ya estaba terminando y doña Carmen pasó junto a mí cargando el ramo de su hija, se detuvo justo frente a mí y me dijo bien bajito, solo para que yo oyera: «Ahora mi nietecito va a tener una abuela de verdad, una que no va a avergonzar a la familia». En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Le sonreí, le agradecí por sus palabras cariñosas y le dije que estaba muy feliz de formar parte de la familia. Pero lo que ella no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Los días después de la boda fueron los más difíciles de mi vida. No podía sacarme esas palabras de la cabeza. Estaba repasando cada momento de la fiesta, cada risita, cada mirada de desprecio. Mi vecina Rosa Elena vino a tomar café conmigo y notó que yo estaba diferente. «Doña María Esperanza, se ve muy decaída. ¿No estuvo bonita la boda?». Le conté todo, y Rosa Elena se indignó. «Esa mujer es una víbora. ¿Cómo se atrevió?». Pero lo peor aún estaba por llegar. El fin de semana siguiente, Miguel Ángel apareció en mi casa con una propuesta que me golpeó como un rayo. «Mami, Paloma y yo hemos estado platicando. La suegra dice que sería mejor si usted vendiera esta casa y se fuera a vivir a un lugar más chiquito. Que usted ya está grande para cuidar una casa tan grande solita». Me quedé sin palabras. Esa casa era mía desde hacía 40 años. Era donde crié a mi hijo, donde viví los mejores momentos con mi esposo. Pero hijo, yo me las arreglo muy bien aquí, y esta casa es toda mi vida. Miguel Ángel me interrumpió. «Carmen conoce unas casitas más pequeñas, más baratas. Usted podría tener una vida más sencilla, y el dinero de la venta nos ayudaría mucho para la luna de miel». Sentí que mi mundo se desplomaba. Durante 3 años yo había sido la suegra perfecta. Siempre recibía a Paloma con los brazos abiertos, siempre ayudé con todo lo que necesitaban. Les di dinero para la fiesta de pedida, pagué el ramo, la decoración, hasta el vestido de novia ayudé a comprar.
¿Y ahora querían que vendiera mi casa para financiar su luna de miel? Hijo, necesito pensarlo. Pero él insistió. Carmen dice que si usted de verdad nos ama, haría este sacrificio. Que las madres de verdad siempre dejan todo por los hijos. Esa noche, sentada solita en mi sala, comencé a recordar todo lo que había hecho por él. Las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los 2 trabajos que agarré para pagarle sus estudios, las veces que dejé de comprarme ropa para darle dinero en la universidad. Recordé el día que mi esposo se puso mal y Miguel Ángel ni apareció en el hospital porque tenía una cita con la novia. Recordé todas las veces que Paloma vino aquí y ni siquiera me saludaba como se debe. Y ahora querían mi casa. Tomé una foto vieja, de cuando Miguel Ángel era chiquito, y me abrazaba diciéndome que yo era la mami más bonita del mundo. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante tantos años había vivido para agradar a otros, para ser la madre perfecta, la suegra comprensiva. Pero ahí, viendo esa foto, me di cuenta de que había perdido algo muy importante en el camino: mi propia dignidad. Me levanté, fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla. Mientras el agua hervía, pensé en todas las veces que había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Todas las veces que me había callado cuando me faltaron al respeto. Todas las veces que había sonreído cuando por dentro estaba llorando. El té me supo amargo esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo, las ideas en mi cabeza estaban claritas. Al día siguiente era lunes, y yo tenía cosas importantes que hacer. Llamé al licenciado Rodríguez, que siempre había sido el abogado de nuestra familia, y le pedí una cita. Licenciado, necesito platicarle sobre unas cuestiones de herencia y testamento. Se sorprendió porque nunca habíamos hablado de eso antes. Doña María Esperanza, ¿está todo bien? Le pregunté si podía verlo esa misma tarde, que era urgente. En su oficina, el licenciado Rodríguez me explicó cosas que yo no sabía. Doña María, la casa está a su nombre, su pensión es suya, y tiene una cuenta de ahorro que su hijo ni siquiera sabe que existe. Usted puede hacer lo que guste con sus bienes. No necesita autorización de nadie. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Por primera vez en meses, sentí que tenía control sobre algo en mi vida. Regresé a mi casa con un plan formándose en mi cabeza. Miguel Ángel llamó esa noche para preguntarme sobre la venta de la casa. Mami, Carmen encontró una casita perfecta para usted. Es pequeñita, pero va a ser suficiente. Y el dinero de nuestra casa va a alcanzar para la luna de miel y todavía sobra para que usted viva bien. Le dije que estaba pensándolo, que necesitaba más tiempo. Pero por dentro ya sabía exactamente qué iba a hacer. El martes fui al banco y organicé mis finanzas. Me quedé con la boca abierta cuando me dijeron cuánto dinero tenía ahorrado después de 50 años de trabajo y sacrificios. Hasta la herencia de mi esposo había estado creciendo en la cuenta de ahorro. Tenía mucho más de lo que pensaba, suficiente para vivir con dignidad sin depender de nadie. El miércoles, Paloma vino a visitarme por primera vez desde la boda. No venía sola, trajo a su madre. Doña Carmen entró a mi casa como si fuera la dueña y empezó a evaluar todo. Esta sala es muy grande para una persona sola. Este cuartito aquí sería perfecto para una cunita cuando tengan hijos. Les serví café y me quedé callada, escuchando todo. Paloma entonces dijo: «Suegrita, mami encontró unas casas lindas para usted, más pequeñas, más fáciles de cuidar. Usted va a ser mucho más feliz». Doña Carmen agregó: «Y el dinero que sobre de la venta, ustedes lo pueden usar para empezar su vida de casados. Es lo que toda suegra hace por los hijos». Les sonreí y les dije que estaba muy agradecida por la preocupación. Les prometí que les daría una respuesta para el domingo. Se fueron contentas, pensando que yo había estado de acuerdo con todo, pero no sabían que yo ya tenía otros planes. Ese fin de semana, mientras ellas se dedicaban a enseñarme fotos de las casitas perfectas, yo estaba preparando la sorpresa más grande de sus vidas. El jueves llamé a mi prima Esperanza, que vive en Guadalajara, para preguntarle sobre la vida allá. «Prima, ¿cómo está la situación por tu rumbo? ¿Se puede vivir tranquila?» Me contó que había departamentitos bonitos y baratos, que la gente era amable y que una mujer de mi edad podía vivir muy bien ahí. Pero, ¿por qué preguntas, María?
Le expliqué mi situación sin entrar en muchos detalles. Solo le dije que estaba pensando en un cambio de aires. «Ay, prima, ven cuando gustes. Aquí tienes tu casa». El viernes fui a la agencia de viajes del centro y pregunté sobre autobuses a Guadalajara. La señorita me explicó todo muy amablemente. «Los autobuses salen todos los días, señora. El viaje son como 6 horas. ¿Para cuándo necesita el boleto?» Le dije que para el lunes muy temprano. Compré mi boleto y guardé el papelito en mi bolsa con mucho cuidado. Era mi boleto a la libertad. El sábado en la noche, después de que Rosa Elena se fue de la cena que le preparé de despedida, me senté en mi mesa de la cocina con todos mis documentos importantes. Tenía la escritura de la casa, mis papeles del banco, mi credencial, mi acta de nacimiento, todo en perfecto orden. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir una carta. Mis manos temblaban un poquito, pero mi corazón estaba firme. Para mi hijo Miguel Ángel y su familia, escribí en la parte de arriba. Después de pensarlo mucho, decidí aceptar el consejo de ustedes sobre simplificar mi vida. Realmente, una persona de mi edad no necesita tanto espacio, tanto trabajo. Por eso, resolví mudarme a un lugar más apropiado para mí. La casa está en venta, pero el dinero será usado para asegurar mi futuro y mi tranquilidad. No se preocupen por mí. Finalmente voy a vivir sin ser una carga para nadie. La llave está con el licenciado Rodríguez para mostrar la casa a los posibles compradores. Les deseo felicidades. Doblé la carta, la puse en un sobre y escribí sus nombres en la parte de enfrente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no me quedé despierta preocupándome por qué pensarían otros de mí o cómo podía hacer para agradarles. Me quedé dormida pensando en el futuro, en un lugar donde nadie me conociera como la mamá de Miguel Ángel o la suegra de Paloma. Un lugar donde yo pudiera ser simplemente María Esperanza. El domingo muy tempranito, antes de que saliera el sol, terminé de empacar las pocas cosas que me iba a llevar. Una maleta con mi ropa favorita, la foto de mi esposo, algunos recuerdos importantes y mis documentos. El resto se lo podían quedar. Rosa Elena llegó como habíamos quedado para llevarme a la central de autobuses. ¿Está segura, doña María Esperanza?, me preguntó por última vez. Más segura que nunca en mi vida, le respondí. Pegué el sobre en la puerta principal con cinta adhesiva. Cerré la casa con llave y le di la copia extra a Rosa Elena para que se la entregara al licenciado Rodríguez el lunes en la mañana. En el taxi camino a la central, no volteé ni una sola vez a ver mi casa. No porque no la quisiera, sino porque sabía que si volteaba, tal vez me arrepentiría de la mejor decisión que había tomado en mi vida. Mientras el autobús arrancaba rumbo a Guadalajara, sentí una paz que no había sentido en años. Por la ventanilla vi pasar los pueblitos, los campos, las montañas. Todo se veía diferente cuando una sale por decisión propia, no cuando la están corriendo. A mis 68 años, finalmente había aprendido que el amor propio es más importante que la aprobación de otros. Cuando Miguel Ángel, Paloma y doña Carmen llegaran el lunes en la mañana para escuchar mi respuesta sobre la venta de la casa, lo único que iban a encontrar sería mi carta. Y para cuando la leyeran y trataran de buscarme, yo ya estaría muy lejos, comenzando una vida nueva donde nadie me iba a tratar como un estorbo nunca más. Me recargué en mi asiento del autobús, cerré los ojos y sonreí. La vida apenas comenzaba. El autobús llegó a Guadalajara cuando el sol ya estaba alto. Después de 6 horas de viaje, mis huesos dolían un poquito, pero mi alma se sentía más liviana de lo que había estado en años. Mi prima Esperanza me estaba esperando en la central con una sonrisa que me recordó por qué siempre habíamos sido tan unidas de niñas. María Esperanza, déjame verte bien, te ves distinta, como más serena. La abracé fuerte y sentí que había tomado la decisión correcta. Esperanza me llevó a su casa en una colonia tranquila, con calles limpias y gente amable. Prima, aquí puedes quedarte el tiempo que necesites mientras encuentras tu lugar. Pero dime la verdad, ¿qué pasó en realidad? No me digas que nada más te dieron ganas de cambiar de aires. Durante el almuerzo le conté toda la historia, desde las humillaciones en la boda hasta la propuesta de vender mi casa. Esperanza me escuchaba moviendo la cabeza con tristeza. «Ay, María, qué dolor que tu propio hijo te haya hecho eso, pero ¿sabes qué? Mejor aquí donde te van a valorar». Mientras tanto,
En la Ciudad de México, Miguel Ángel, Paloma y doña Carmen estaban leyendo mi carta por segunda vez. Rosa Elena me contó después que Miguel Ángel se puso como loco, gritando que yo no podía simplemente desaparecer así. Doña Carmen, según Rosa Elena, estaba más preocupada por el dinero que por mí. ¿Cómo que va a usar el dinero para su futuro? Ese dinero es para la luna de miel. Paloma lloraba, pero más por el coraje que por tristeza. Fueron corriendo con el licenciado Rodríguez, pero él les explicó lo mismo que a mí. La casa es de ella, el dinero es de ella. No hay nada que ustedes puedan hacer. El martes, instalada ya en un departamentito que Esperanza me ayudó a encontrar, comencé a recordar todo lo que había dejado atrás. No la casa ni las cosas materiales, sino los años de mi vida que dediqué a complacer a otros. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias, cada objeto me traía un recuerdo. La foto de mi boda me hizo pensar en mi difunto esposo, Aurelio. Él siempre me decía: Esperanza, tú eres muy buena para todos, pero no te olvides de ser buena contigo misma también. Recordé cuando Miguel Ángel tenía 12 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas sin dormir, cuidándolo día y noche. Trabajaba de día como costurera y de noche me quedaba velándolo, tomándole la temperatura cada 2 horas. Aurelio me ayudaba cuando llegaba del trabajo, pero la responsabilidad mayor era mía. Cuando Miguel Ángel se curó, solo dijo: «Gracias, mami», y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. En ese entonces me pareció normal. Los hijos no tienen que agradecer eternamente, pensaba. Pero ahora me daba cuenta de que nunca volvió a valorar mis sacrificios. Recordé también cuando murió Aurelio. Miguel Ángel tenía 25 años y ya trabajaba en una empresa. El día del funeral, en lugar de estar conmigo consolándome, se la pasó platicando con Paloma en una esquina. Yo estaba ahí, vestida de negro, recibiendo las condolencias de toda la gente, y mi único hijo me dejó sola con mi dolor. Su novia era más importante que su madre enlutada. Esa noche, cuando todos se fueron y quedé sola en mi casa, lloré no solo por la muerte de mi esposo, sino por darme cuenta de que ya había perdido a mi hijo también. El miércoles salí a caminar por las calles de mi nueva colonia. Todo era diferente aquí. La gente saludaba, los niños jugaban en la calle sin miedo, las señoras se sentaban en sus puertas a platicar. Una vecina mayor, doña Soledad, me vio pasar y me saludó. «¿Usted es nueva por aquí, señora?» Le expliqué que acababa de llegar, que me había mudado de la Ciudad de México. «Qué bueno. Aquí va a estar muy a gusto. Esta es una colonia de gente tranquila y respetuosa». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a un lugar. Esa tarde, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, pensé en todas las veces que había cocinado para Miguel Ángel y Paloma. Siempre preguntaba qué querían comer, siempre me aseguraba de tener sus platillos favoritos. Pero ellos nunca me preguntaron qué quería yo. Siempre daban por hecho que yo estaba ahí para servirles, para complacerlos, para facilitarles la vida. Y yo lo permití durante tantos años que se volvió normal para todos. Recordé una vez que me enfermé de gripe muy fuerte. Tenía fiebre alta y no me podía levantar de la cama. Miguel Ángel vino a visitarme y lo único que me dijo fue: «Mami, ¿no tiene nada de comer en la estufa?» Paloma y yo veníamos con ganas de sus quesadillas. No me preguntó cómo me sentía, no se ofreció a cuidarme, no trajo ni una medicina. Solo quería que yo me levantara enferma para cocinarles. Y yo lo hice. Me levanté con fiebre y les preparé la comida porque pensé que eso era lo que tenía que hacer una buena madre. El jueves recibí la primera llamada de Miguel Ángel a mi nuevo teléfono. Rosa Elena le había dado el número. Su voz sonaba desesperada. «Mami, ¿dónde está? ¿Por qué se fue así? Estamos muy preocupados», le respondí con calma. «Estoy bien, hijo. Estoy viviendo una vida más simple, como ustedes me sugirieron». Entonces cambió de tono. «Pero necesitamos hablar del dinero de la casa. Carmen dice que hay que hacer las cosas bien, con papeles». Ahí me di cuenta de que no estaba preocupado por mí, sino por el dinero. «Hijo, ya hablé con el licenciado. Todo está en orden». Y colgué. Paloma me llamó 1 hora después, llorando. «Suegrita, perdónenos. No queríamos que se sintiera mal. Regrese, por favor». Pero en el fondo de su llanto,
yo escuchaba la misma preocupación que en Miguel Ángel. No era amor genuino, era pánico por haber perdido el control sobre mí y sobre mi dinero. Paloma, espero que seas feliz. Cuida bien a mi hijo. Y también le colgué. No había rencor en mi corazón, pero tampoco había ganas de regresar a ser la misma de antes. Durante la primera semana en Guadalajara, mi rutina era simple pero satisfactoria. Me levantaba sin prisa, desayunaba tranquila viendo por la ventana, salía a caminar por las tardes y platicaba con las vecinas. Doña Soledad resultó ser una mujer muy sabia. Tenía 72 años y había enviudado hacía 5. Sus hijos vivían en Estados Unidos y solo la visitaban una vez al año. Al principio me dolía mucho, señora María, pero después me di cuenta de que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Yo escogí mi soledad, y eso hace toda la diferencia. Sus palabras me llegaron hondo. Yo también había escogido mi soledad, pero la diferencia era que la mía venía después de años de dar sin recibir, de amar sin ser valorada. Mi soledad era liberadora, no dolorosa. Por las noches, cuando me sentaba en mi pequeña sala a ver televisión o a leer, no sentía el peso de la tristeza que sentía en mi casa de la Ciudad de México. Aquí no había miradas de reproche, no había comentarios hirientes, no había la sensación constante de ser una molestia. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré una carta que Aurelio me había escrito poco antes de morir. En esos días, él ya sabía que se estaba empeorando, aunque no lo decía abiertamente. La carta decía: «Mi querida Esperanza, si algún día te sientes perdida o sola, recuerda que tú tienes una luz propia. No necesitas que nadie más te la encienda. Eres una mujer fuerte y valiosa, aunque a veces se te olvide. Te amo por quien eres, no por lo que haces por otros». Lloré al leer esas palabras. Lloré porque Aurelio había visto algo en mí que yo misma había perdido de vista. Durante tantos años después de su muerte, me había definido únicamente por mi papel de madre y suegra. Había olvidado que antes de todo eso, yo era María Esperanza, una mujer con sueños propios, con gustos propios, con derecho a ser feliz por sí misma. El domingo por la mañana decidí ir al mercado del centro. Hacía años que no salía sola a caminar por lugares nuevos. Siempre estaba preocupada por regresar pronto a casa para hacer la comida o para estar disponible por si Miguel Ángel necesitaba algo. Caminé entre los puestos, probé frutas que no conocía, platiqué con los vendedores sobre los productos de la región. Una señora que vendía flores me regaló un pequeño ramo de cempasúchil. «Para que alegre su nueva casa, señora». Ese gesto tan sencillo me llenó de una felicidad que hacía mucho no sentía. Era la primera vez en años que alguien me daba algo sin esperar nada a cambio, simplemente por amabilidad. Cargué mis flores como si fueran un tesoro y regresé a mi departamento con una sonrisa que no se me quitaba. Puse las flores en un vaso con agua y las coloqué en mi mesa de centro. Su color naranja brillante iluminó toda mi sala. Esa noche, mientras cenaba sola en mi pequeña cocina, no sentí soledad sino plenitud. Por primera vez en mucho tiempo, estaba comiendo lo que yo quería, a la hora que yo quería, sin tener que preocuparme por los gustos de nadie más. Había preparado unos huevos estrellados con frijoles, algo sencillo pero que me gustaba mucho. Miguel Ángel siempre decía que eso era comida de pobre, pero a mí me sabía delicioso. Después de la cena, me senté en mi pequeña sala y prendí la televisión. Había un programa de música antigua que tocaba canciones de mi juventud. Mientras escuchaba una canción que solía bailar con Aurelio, comencé a moverme suavemente en mi silla. No era bailar exactamente, pero sí era recordar que mi cuerpo también tenía derecho a moverse con alegría, no solo con el cansancio de los quehaceres domésticos. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. Era doña Carmen, la madre de Paloma. Su voz sonaba más dulce que de costumbre, muy diferente a como me hablaba antes. «Señora María Esperanza, qué gusto saludarla. Esperamos que esté bien. Queríamos platicar con usted sobre un asunto importante». Le dije que estaba muy bien, muchas gracias, y que la escuchaba. Pues resulta que, pensándolo bien, tal vez nosotros fuimos muy apresurados con eso de la venta de la casa. Si usted quiere regresar, podemos buscar otras opciones. Su cambio de actitud me confirmó lo que ya sabía. Solo estaban preocupados por el dinero.
Cuando pensaron que iban a tener acceso fácil a mi patrimonio, me trataban como estorbo. Ahora que se dieron cuenta de que no podían controlarme, de repente yo volvía a ser importante para ellos. Doña Carmen, muchas gracias por su llamada, pero ya estoy muy instalada en mi nueva vida. Les deseo lo mejor. Y colgué sin enojo, pero también sin dudas. Me quedé pensando en esa llamada. Un mes atrás, una llamada así me habría hecho dudar. Me habría hecho pensar que tal vez estaba exagerando, que tal vez debería regresar para mantener la paz familiar. Pero ahora veía las cosas con más claridad. No era paz lo que tenía antes, era sometimiento. No era amor lo que me daban, era conveniencia. Y no era egoísmo lo que yo estaba haciendo ahora, era justicia para conmigo misma. Al día siguiente, lunes, decidí hacer algo que hacía años no hacía: ir al salón de belleza. Esperanza me había recomendado uno cerca de casa, donde trabajaba una muchacha muy amable. Quiero cambiar mi estilo, le dije a la estilista. Quiero verme como me siento, libre. Ella me cortó el cabello más corto de lo que lo había traído en décadas. Me puso un tinte más claro y cuando me vi al espejo casi no me reconocí. Era yo, pero una versión renovada, más fresca, más segura de sí misma. Cuando salí del salón me sentía como nueva. Varios vecinos que ya me conocían me dijeron que me veía muy guapa, muy diferente. Doña Soledad me gritó desde su ventana: «¡Ay, señora María, qué bonita se ve! Se quitó años de encima». Era cierto. No solo me veía más joven, sino que me sentía más joven también. Como si me hubiera quitado no solo años del cabello, sino años de sufrimiento de encima. Esa tarde, mientras me arreglaba las uñas en mi casa, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Miguel Ángel, pero su tono ya no era desesperado sino molesto. «Mami, ya basta de jueguitos. Necesitamos que regrese para arreglar lo de la casa. El licenciado dice que necesitamos su autorización para todo. ¿No se da cuenta del problema en que nos ha metido?». Su verdadera cara estaba saliendo. Ya no era el hijo preocupado, sino el hombre frustrado, porque no podía controlar mi dinero. «Hijo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «no hay ningún problema que arreglar. Yo estoy viviendo mi vida y ustedes pueden vivir la suya. La casa se va a vender cuando yo decida, y el dinero lo voy a usar para mi futuro, como les expliqué en la carta». Se puso furioso. «Pero nosotros contábamos con ese dinero. Carmen ya había hecho planes. Usted no puede hacer esto». Ahí estaba la verdad desnuda. No era amor lo que había perdido al irme, era dinero lo que ellos habían perdido. «Miguel Ángel», le dije, y fue la primera vez que lo llamé por su nombre completo en una conversación seria. «Yo trabajé 50 años para tener lo que tengo. Tu papá y yo nos sacrificamos para darte una educación y una vida digna. Ahora que soy viuda y mayor, tengo derecho a disfrutar el fruto de mi trabajo. Si ustedes necesitan dinero para su luna de miel, pueden trabajar para conseguirlo, igual que hice yo». Y colgué. Mis manos no temblaban y mi voz había sido firme. Era la primera vez que le ponía límites claros a mi propio hijo. Esa noche me acosté temprano, pero no me pude dormir de inmediato. No por angustia, sino por una emoción extraña que no había sentido en mucho tiempo. Era como una mezcla de orgullo y expectativa. Orgullo por haberme defendido, expectativa por todo lo que podía venir. Por primera vez en años, mi futuro no estaba trazado por las necesidades y deseos de otros. Era mío para decidir. Me levanté de la cama, fui a la cocina y me preparé un té de hierbabuena. Me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. Guadalajara de noche se veía hermosa, llena de posibilidades. Pensé en todo lo que podía hacer ahora. Tal vez tomar clases de algo que me gustara. Tal vez viajar a lugares que siempre quise conocer. Tal vez hacer amigas nuevas que me valoraran por quién era yo, no por lo que hacía por mi familia. En ese momento, sentada en mi nueva cocina, con mi nuevo corte de cabello, en mi nueva ciudad, me di cuenta de que había estado muerta en vida durante años. No físicamente muerta, pero sí emocionalmente. Había vivido como zombi, haciendo las mismas rutinas, complaciendo a las mismas personas, esperando un amor y un reconocimiento que nunca llegaba de la manera que yo necesitaba. Ahora estaba viva de verdad, y esa sensación de estar viva, de tener control sobre mi propia vida, de despertar cada mañana sabiendo que el día era mío para decidir qué hacer con él.
Esa sensación era lo más valioso que había ganado al tomar la decisión de irme. El dinero, la casa, todo eso era importante, pero lo que realmente había recuperado era a mí misma. Regresé a mi cama con una sonrisa en los labios. Mañana sería otro día para seguir descubriendo quién era María Esperanza cuando nadie más tenía expectativas sobre ella. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me daba miedo, me daba ilusión. Llevaba ya 3 semanas viviendo en Guadalajara cuando decidí que era hora de tomar las decisiones más importantes de mi vida. Esa mañana me levanté con una claridad mental que no había tenido en años. Mientras desayunaba en mi pequeña cocina, viendo los rayos de sol que se colaban por la ventana, supe exactamente qué tenía que hacer. Ya no se trataba solo de haber escapado de una situación tóxica, sino de construir algo completamente nuevo para mí. Llamé al licenciado Rodríguez desde muy temprano. Buenos días, licenciado. Soy María Esperanza. Necesito que me ayude con unos trámites importantes. Me dijo que había estado recibiendo llamadas diarias de Miguel Ángel y que incluso habían ido a su oficina varias veces. Doña María, su hijo está muy alterado. Dice que usted no puede tomar decisiones sin consultarlo. Le expliqué que precisamente por eso lo estaba llamando, para aclarar todo de una vez por todas. Licenciado, quiero que prepare los papeles para vender la casa inmediatamente. Y también quiero hacer un testamento nuevo. Se quedó callado un momento. ¿Está segura, doña María? Estas son decisiones muy importantes. Le confirmé que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Acordamos vernos el viernes cuando yo fuera a la Ciudad de México a arreglar todo personalmente. Era hora de enfrentar la situación de frente. Esa tarde le conté a Esperanza sobre mis planes. Ella me apoyó completamente. Prima, tienes todo el derecho del mundo. Has dado toda tu vida por ese muchacho y mira cómo te paga. Pero también me advirtió, ten cuidado cuando vayas. Van a tratar de convencerte con lágrimas y promesas. No te dejes. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía que mi decisión ya estaba tomada. Nada de lo que dijeran me iba a hacer cambiar de opinión. El jueves por la noche preparé mi equipaje para el viaje a México. Solo una maleta pequeña porque no pensaba quedarme más de 2 días. Antes de acostarme, llamé a Rosa Elena para avisarle que iba a ir. Doña María Esperanza, qué bueno que va a venir, pero le aviso que Miguel Ángel ha estado viniendo a preguntarme todos los días si sé algo de usted. Y ayer vino doña Carmen también. Esa mujer está como loca buscándola. Le pedí que no le dijera a nadie que yo iba a ir. Quería que mi llegada fuera una sorpresa. El viernes muy temprano tomé el autobús de regreso a la Ciudad de México. Durante las 6 horas de viaje, repasé mentalmente todo lo que iba a hacer. Primero, iría directo a la oficina del licenciado para firmar los papeles de venta y el testamento nuevo. Después, iría a la casa para recoger algunas cosas importantes que había dejado. Y finalmente, tendría la conversación definitiva con Miguel Ángel. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero sabía que iba a suceder. Llegué a México como a las 3 de la tarde y fui directo con el licenciado Rodríguez. Su oficina estaba en el centro, en un edificio viejo pero elegante. Cuando entré, me recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. Doña María, qué gusto verla. Se ve usted muy bien, muy diferente. Era cierto. El cambio de peinado, la ropa nueva que me había comprado en Guadalajara y sobre todo la tranquilidad en mi cara, me hacían ver como otra persona. Licenciado, quiero que todo quede muy claro desde hoy, le dije mientras me sentaba frente a su escritorio. Mi casa se vende ya. Tengo una oferta muy buena de una familia que la quiere comprar para poner un negocio, y quiero que el dinero se deposite directamente en mi cuenta nueva de Guadalajara. Me mostró los papeles que había preparado. Todo estaba en orden. La casa se vendería por mucho más de lo que yo pensaba. Era suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. ¿Y sobre el testamento, doña María?, me preguntó con delicadeza. Respiré profundo antes de responder. Miguel Ángel va a recibir una cantidad fija, equivalente a lo que gastó en su educación y en su boda. Ni más ni menos. El resto va a quedar para organizaciones que ayuden a mujeres mayores que han sufrido maltrato familiar. El licenciado anotaba todo en silencio. ¿Está segura de esta decisión? Los testamentos se pueden cambiar, pero... Le confirmé que era exactamente lo que quería. Cuando terminamos con todos los papeles, me sentí como si me hubieran quitado un peso gigante de encima.
Por primera vez en mi vida, yo tenía control total sobre mi patrimonio y mi futuro. Nadie más podía tomar decisiones sobre mi dinero, mi casa o mi vida. Licenciado, hay una cosa más. Si Miguel Ángel o su familia vienen a molestarlo, usted tiene mi autorización para decirles exactamente cuál es la situación. Ya no hay nada que ocultar. Salí de la oficina del licenciado sintiéndome poderosa. Tomé un taxi para ir a mi antigua casa. Durante el trayecto, veía las calles conocidas con ojos nuevos. Todo se veía diferente cuando una regresa por decisión propia, no porque la hayan obligado. Cuando llegamos a mi colonia, le pedí al taxista que me esperara. No iba a tardar mucho. La casa se veía exactamente igual que cuando me fui, pero para mí era como ver el lugar donde había vivido otra persona. Abrí la puerta con mi llave y entré. El silencio era total. Rosa Elena había venido a limpiar y regar las plantas, como le había pedido, así que todo estaba en orden. Pero ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como la cáscara vacía de una vida que ya no era mía. Fui directo a mi recámara y saqué algunas cosas que había dejado. Más fotos de Aurelio, mis libros favoritos, la máquina de coser que me había regalado para nuestro aniversario y las joyas que no había vendido. También tomé algunos documentos importantes que tenía guardados. Todo cabía en una caja de cartón mediana. Era increíble pensar que 40 años de vida se podían resumir en tan pocas cosas realmente importantes. Mientras guardaba las fotos, escuché que se abría la puerta de entrada. Se me aceleró el corazón. Era Miguel Ángel. Había llegado justo en el momento que yo menos esperaba. Escuché sus pasos en la sala, luego su voz. «¿Mami? ¿Está aquí?» Respiré profundo. Era el momento que había estado esperando sin saberlo. El momento de la verdad. Salí de mi recámara con mi caja en las manos. Miguel Ángel me vio y se quedó paralizado. «Mami, ¿cuándo llegó? ¿Por qué no me dijo?» Su cara era una mezcla de alivio, sorpresa y algo que parecía culpa. Se veía más flaco, más cansado. «Vine a recoger mis cosas», le respondí con una calma que me sorprendió. «¿Sus cosas? ¿Qué quiere decir? ¿No va a regresar a vivir aquí?» La desesperación en su voz era evidente. «No, hijo. Esta casa ya no es mi hogar. Ya está vendida». Se puso pálido. «¿Vendida? ¿Cuándo? ¿A quién? No puede hacer eso sin avisarnos». Dejé mi caja en la mesa del comedor y lo miré directo a los ojos. «Miguel Ángel, esta es mi casa, mi dinero, mi vida. Puedo hacer lo que considere correcto». Nunca lo había visto tan desesperado. Se sentó en el sillón y se agarró la cabeza con las manos. «Mami, no entiendo por qué está haciendo esto. Nosotros la queremos, la necesitamos aquí con nosotros». Sus palabras sonaban huecas, como si las hubiera ensayado. «¿Me quieren? ¿Me necesitan?», le pregunté, y por primera vez en mucho tiempo mi voz tenía un tono firme que nunca había usado con él. Porque lo que yo recuerdo es que querían que me fuera de aquí, que les estorbaba, que necesitaban mi dinero para su luna de miel. Se levantó del sillón y se acercó a mí. «Mami, perdónenos. Estábamos confundidos. Carmen nos llenó la cabeza de ideas tontas, pero ahora nos damos cuenta de que cometimos un error. Por favor, regrese. Prometemos que todo va a ser diferente». Lo miré con una mezcla de tristeza y claridad. Era mi hijo, lo amaba, pero ya no iba a permitir que me manipulara con promesas vacías. «Miguel Ángel», le dije, tomándolo de las manos. «¿Tú me llamaste cuando era mi cumpleaños el mes pasado?» Se quedó callado. «¿Me preguntaste cómo me sentía después de la humillación en tu boda?» Siguió callado. «¿Alguna vez, en estos 3 años desde que empezaste con Paloma, me preguntaste qué quería yo? ¿Qué me haría feliz a mí?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió porque sabía la respuesta. «Hijo, yo te amo. Siempre te voy a amar. Pero ya no puedo seguir viviendo solo para complacerte a ti y a tu familia. Tengo 68 años. Si no vivo para mí ahora, ¿cuándo lo voy a hacer?» Se puso a llorar de verdad. No eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de un hombre que se estaba dando cuenta de todo lo que había perdido por su egoísmo. «Mami, por favor, deme otra oportunidad. Prometo que las cosas van a cambiar». En ese momento llegó Paloma. Debe haber visto el carro del taxi afuera. Entró corriendo y cuando me vio, se puso a llorar también. «Suegrita, qué bueno que regresó. La hemos extrañado mucho».
Pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba convencer con lágrimas. Paloma, espero que tú y Miguel Ángel sean muy felices, pero van a tener que construir su felicidad sin depender de mí. ¿Qué quiere decir?, preguntó Paloma, limpiándose las lágrimas. Quiere decir que vendí la casa, que me mudé permanentemente a Guadalajara, y que ustedes van a tener que aprender a vivir su vida sin contar con mi dinero o mi trabajo gratis. Paloma miró a Miguel Ángel con cara de pánico. Era evidente que habían llegado contando con el dinero de la venta para resolver sus problemas económicos. Pero suegrita, nosotros contábamos con ese dinero para... Paloma comenzó a decir, pero Miguel Ángel la calló con una mirada. Era demasiado tarde para disimular. Ya habían mostrado sus verdaderas intenciones. Paloma, le dije con una sonrisa triste, cuando una familia de verdad ama a alguien, no cuenta con su dinero. Cuenta con su cariño, con su compañía, con su bienestar. Ustedes nunca contaron conmigo como persona, solo como una fuente de recursos. En ese momento llegó doña Carmen. Rosa Elena me había dicho que Miguel Ángel le había dado una llave de mi casa a su suegra, sin consultarme. Entró como si fuera la dueña, pero cuando me vio, se quedó helada. Señora María, no sabíamos que había regresado. Su tono era completamente diferente al de antes. Ya no era despectiva ni altanera. Era cautelosa, casi temerosa. Doña Carmen, la saludé con una cortesía fría. Vine a recoger mis cosas antes de que los nuevos dueños tomen posesión de la casa. Su cara se descompuso. ¿Nuevos dueños? ¿Ya vendió la casa? Asentí con la cabeza. Sí, a una familia muy agradable que va a convertirla en una escuela de oficios para jóvenes. Me pareció que era un uso muy bonito para este lugar donde yo fui tan feliz. Doña Carmen se acercó a mí con una sonrisa forzada. Señora María, creo que hubo un malentendido. Nosotros nunca quisimos que se sintiera mal. Al contrario, siempre hemos valorado mucho tenerla en la familia. Era increíble cómo el dinero podía cambiar el discurso de la gente. Un mes atrás me decía que era una vergüenza como consuegra, y ahora me hablaba como si fuera una joya valiosa. Doña Carmen, le respondí manteniendo mi compostura, yo también valoro haber formado parte de esta familia. Por eso decidí dejarles el mejor regalo que podía darles, la oportunidad de ser independientes y de valorarse por lo que son, no por lo que pueden obtener de otros. Sus ojos se llenaron de furia contenida, pero no se atrevió a decir lo que realmente pensaba. Miguel Ángel intervino. Mami, ¿pero dónde vamos a vivir? Esta casa es de la familia. Aquí crecí yo. Aquí pensábamos criar a nuestros hijos. Le expliqué que el dinero de la venta les permitiría dar el enganche de una casa propia, más pequeña, pero suya. Van a tener que conseguir un crédito hipotecario como todas las parejas jóvenes. Van a tener que trabajar los dos para pagar las mensualidades. Va a ser su casa, construida con su esfuerzo. Pero es que nosotros no ganamos suficiente para una hipoteca grande, se quejó Paloma. Y además, Carmen necesita dinero para sus gastos médicos. Ahí estaba la verdad completa. No solo querían mi casa para ellos, sino que también planeaban usar mi dinero para mantener a doña Carmen. Era un plan perfecto. Yo desaparecía de la ecuación y mi patrimonio se quedaba para resolver todos sus problemas. Paloma, le dije con una firmeza que nunca había usado con ella. Los gastos médicos de tu madre son responsabilidad de tu madre. Los gastos de su casa son responsabilidad de ustedes dos. Y mis gastos, mi bienestar y mi futuro son mi responsabilidad. Cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo. Doña Carmen estaba furiosa, pero no se atrevía a decir nada porque sabía que ya no tenía poder sobre mí. Tomé mi caja y me dirigí hacia la puerta. ¡Esperen!, gritó Miguel Ángel. ¿Eso es todo? ¿Así nomás se va? ¿Qué va a pasar con nuestra relación? Me detuve y me volteé hacia él. Hijo, nuestra relación va a ser lo que tú decidas que sea. Si me quieres en tu vida porque me amas y me valoras como persona, siempre vas a saber dónde encontrarme. Si me buscas porque necesitas mi dinero o mi trabajo gratis, vas a estar muy decepcionado. ¿Y si tenemos hijos?, preguntó Paloma con voz quebrada. ¿No va a querer conocer a sus nietos? Esa pregunta me dolió, pero ya había pensado en ella. Paloma, si ustedes tienen hijos y los educan con amor y respeto hacia los mayores, yo estaré encantada de ser su abuela. Pero si piensan educarlos para que vean a los abuelos como fuentes de dinero gratis y trabajo no pagado, entonces es mejor que no nos conozcamos.
Salí de la casa sin voltear atrás. En el taxi de regreso a la central de autobuses no sentí tristeza, sino alivio. Había enfrentado la situación más difícil de mi vida y había salido victoriosa. No había gritado, no había perdido la compostura, no había dicho cosas hirientes de las que me fuera a arrepentir. Simplemente había defendido mi dignidad con la verdad. Durante el viaje de regreso a Guadalajara, reflexioné sobre lo que acababa de pasar. Miguel Ángel y su familia habían tenido la oportunidad de convencerme de regresar, pero en lugar de ofrecerme amor y respeto, me habían ofrecido promesas vacías y manipulación emocional. Era la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Cuando llegué a Guadalajara ya era de noche. Esperanza me estaba esperando en la central. «¿Cómo te fue, prima?», me preguntó mientras cargaba mi caja hacia su carro. «Mejor de lo que esperaba», le respondí. «Creo que finalmente me encontré a mí misma». Durante el camino a casa le conté todo lo que había pasado. Ella me escuchaba con orgullo. «Prima, te admiro mucho. Ojalá yo hubiera tenido tu valor cuando mi difunto me trataba mal». Esa noche, en mi departamento, desempaqué las cosas que había traído de México. Cada objeto era como un regalo que me hacía a mí misma. Las fotos de Aurelio las puse en mi mesita de noche. Los libros los acomodé en una pequeña repisa que había comprado. La máquina de coser la instalé junto a la ventana, porque había decidido que quería volver a coser, no por necesidad, sino por gusto. Antes de acostarme, llamé al licenciado Rodríguez para confirmar que todo estaba en orden. «Doña María, los compradores van a firmar mañana mismo. El dinero va a estar disponible en su cuenta nueva el lunes». También me confirmó que Miguel Ángel había ido a su oficina después de nuestro encuentro, pero que ya no había nada que hacer. Le expliqué que todos los papeles estaban firmados y que usted tenía todo el derecho legal de hacer lo que había hecho. «¿Cómo reaccionó?», le pregunté. Al principio se puso muy alterado, gritó un poco, pero después se calmó y me preguntó si había manera de contactarla. Le di su número de Guadalajara, con su autorización previa. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Era posible que Miguel Ángel finalmente estuviera entendiendo la gravedad de sus acciones, pero eso ya no era mi responsabilidad. Me acosté esa noche sintiéndome completamente transformada. Había dejado de ser María Esperanza la víctima para convertirme en María Esperanza la protagonista de su propia vida. Había enfrentado a quienes me lastimaban. Había defendido mi dignidad. Había tomado control total de mi futuro. Y lo más importante, lo había hecho sin odio, sin venganza, solo con la verdad y la firme decisión de amarme a mí misma tanto como había amado a otros. El lunes en la mañana, cuando revisé mi cuenta bancaria y vi el dinero de la venta depositado, no sentí triunfo sino paz. Era la cantidad exacta que necesitaba para vivir con dignidad el resto de mi vida. No era solo dinero, era libertad. Era la posibilidad de despertar cada día sabiendo que podía tomar mis propias decisiones sin pedirle permiso a nadie. Esa misma mañana, Miguel Ángel me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva. «Mami, he estado pensando en todo lo que me dijo. Creo que tiene razón. Paloma y yo nos portamos muy mal con usted. No tenemos excusa». Era la primera vez que lo escuchaba admitir un error sin tratar de justificarlo. «¿Hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo?», me preguntó. «Hijo», le respondí con el corazón lleno de esperanza, pero sin bajar la guardia. «Empezar de nuevo significa que van a tener que demostrar con acciones, no con palabras, que me valoran como persona. Significa que van a tener que respetarme como una mujer independiente, no como una fuente de recursos. ¿Estás dispuesto a eso?». Se quedó callado un momento. «Sí, mami. Estoy dispuesto, pero necesito tiempo para arreglar las cosas con Paloma y con Carmen. No va a ser fácil». Le dije que entendía perfectamente, que no había prisa, que cuando estuviera listo para una relación basada en el respeto mutuo, yo estaría ahí, pero que si volvían a las mismas dinámicas de antes, yo no iba a dudar en proteger mi bienestar otra vez. «Lo entiendo, mami, y quiero que sepa que estoy orgulloso de usted. Se necesita mucho valor para hacer lo que hizo». Cuando colgué el teléfono, me sentí esperanzada, pero cautelosa. Miguel Ángel había dado el primer paso, pero el cambio real se iba a ver en las acciones futuras, no en las promesas del momento. Por lo pronto,
Yo tenía mi nueva vida que construir, con o sin él. Y esa sensación de no depender emocionalmente del comportamiento de otros era la libertad más grande que había experimentado en mi vida adulta. Salí a caminar por mi nueva colonia, sintiéndome como una mujer completamente nueva. Los vecinos me saludaban, el sol me calentaba la cara, y cada paso que daba me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Había encontrado la fuerza que no sabía que tenía, y ahora que la había encontrado, nadie me la iba a quitar jamás. 6 meses después de mi transformación, la vida en Guadalajara había encontrado su ritmo perfecto. Mis días comenzaban con café en la terraza, viendo el amanecer sobre los tejados de mi nueva colonia. Ya no tenía prisa, ya no tenía que complacer a nadie más que a mí misma. Había encontrado una paz que no sabía que existía. Miguel Ángel me llamaba cada 15 días. Al principio sus llamadas eran tensas, llenas de disculpas repetitivas y promesas de cambio. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más naturales. Me contaba sobre su trabajo, sobre cómo él y Paloma habían tenido que aprender a vivir con sus propios recursos. «Mami, nunca pensé que fuera tan difícil pagar una renta sin ayuda», me confesó en una de esas llamadas. La primera señal real de cambio llegó en mi cumpleaños. Por primera vez en años, Miguel Ángel me llamó tempranito esa mañana solo para felicitarme. No me pidió nada, no mencionó dinero, simplemente me dijo: «Mami, espero que tenga un día muy bonito. La quiero mucho». Su voz sonaba sincera, diferente. Era el hijo que yo recordaba de cuando era pequeño, antes de que las influencias externas lo cambiaran. 2 semanas después, recibí una sorpresa inesperada. Rosa Elena me llamó para contarme que doña Carmen había vendido su casa y se había mudado con una hermana a Puebla. Se ve que las cosas se pusieron muy difíciles para ella cuando se acabó la esperanza del dinero de usted, me explicó Rosa Elena. Miguel Ángel y Paloma tuvieron que decirle que no la podían mantener. Esa noticia me llenó de una satisfacción tranquila. No era venganza lo que sentía, sino la confirmación de que mi decisión había sido correcta. Doña Carmen había mostrado su verdadera cara cuando ya no pudo controlar mis recursos, y mi ausencia había forzado a todos a enfrentar la realidad de sus propias responsabilidades. Un mes después, Miguel Ángel me sorprendió con una propuesta. «Mami, ¿le gustaría que Paloma y yo fuéramos a visitarla a Guadalajara? No para pedirle nada, solo para conocer su nueva vida y pasar tiempo con usted». Por primera vez en mucho tiempo, la idea de ver a mi hijo no me generó ansiedad, sino curiosidad. Acepté, pero con condiciones claras. Vendrían por 2 días, se quedarían en un hotel y yo decidiría qué actividades haríamos. Cuando llegaron el sábado en la mañana, casi no los reconocí. Miguel Ángel se veía más maduro, más responsable. Paloma parecía más humilde, menos altanera. Los llevé a desayunar a un restaurante tradicional de la ciudad. Durante la comida, Miguel Ángel me pidió perdón de una manera que nunca había hecho antes. «Mami, entiendo ahora todo lo que usted hizo por mí durante tantos años, y entiendo por qué se tuvo que ir. Fuimos muy egoístas». Paloma también habló, con lágrimas en los ojos. «Suegrita, mi mamá me llenó la cabeza de ideas tontas. Pero ahora que estamos solos, Miguel Ángel y yo hemos aprendido a valorar lo que realmente importa, y lo que más valoramos es tenerla a usted en nuestras vidas, no su dinero». Los llevé a conocer mi nuevo hogar, mi pequeño departamento lleno de luz y tranquilidad. Vieron mis plantas, mis libros, la máquina de coser donde ahora hacía manteles para vender en el mercado local. «Se ve muy feliz, mami», me dijo Miguel Ángel, y pude ver en sus ojos que realmente se alegraba por mi bienestar. El domingo, antes de que se fueran, tuvimos una conversación definitiva. «Mami», me dijo Miguel Ángel, «queremos que sepa que hemos aprendido la lección. No vamos a volver a pedirle que sacrifique su felicidad por la nuestra, pero sí queremos pedirle que nos dé la oportunidad de demostrarle que podemos ser una familia de verdad». Los miré a ambos y vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto genuino hacia mí. «Hijos», les dije, «la familia no se construye con sacrificios unilaterales ni con dinero. Se construye con amor mutuo, con respeto y con apoyo emocional. Si ustedes están dispuestos a eso, yo también estoy dispuesta».
Paloma entonces me dijo algo que me llegó al corazón. Suegrita, cuando tengamos hijos, queremos que ellos aprendan de usted lo que es la dignidad y el amor propio. Queremos que sean sus nietos, pero también queremos que respeten a su abuela como nosotros estamos aprendiendo a respetarla. Cuando se fueron ese domingo por la tarde, no sentí la tristeza de antes, sentí esperanza. No la esperanza ciega de quien se aferra a ilusiones, sino la esperanza madura de quien ha puesto límites claros y ahora puede permitirse creer en la posibilidad de cambio genuino. Esa noche, mientras regaba mis plantas en la terraza, reflexioné sobre mi nueva realidad. Había perdido una vida cómoda pero tóxica, y había ganado una vida modesta pero auténtica. Había perdido el papel de madre abnegada y había ganado el papel de mujer completa. Había perdido la falsa seguridad de ser indispensable y había ganado la verdadera seguridad de ser independiente. Miguel Ángel me había demostrado que el cambio era posible, pero yo ya no dependía de ese cambio para ser feliz. Esa era la diferencia más importante. Mi felicidad ya no estaba condicionada al comportamiento de otros. Era mía, construida por mí, para mí. Mientras las luces de Guadalajara se encendían en la distancia, sonreí pensando en todo lo que había ganado al atreverme a perder todo. A veces, la mayor valentía es soltar lo que conocemos para abrazar lo que merecemos. Un año completo había pasado desde que tomé la decisión más valiente de mi vida. Sentada en mi terraza esta mañana de domingo, viendo cómo el sol dorado acariciaba las hojas de mis geranios, me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que existía: la serenidad completa. Mi nueva rutina era simple pero satisfactoria. Despertaba sin alarma, cuando mi cuerpo decidía que era hora. Preparaba mi café con calma, sin prisa por atender a nadie más. Regaba mis plantas mientras les contaba sobre mis sueños de la noche anterior. Parecía tonto, pero ellas me escuchaban mejor que muchas personas que había conocido en mi vida anterior. Los domingos eran mis días favoritos. Salía a caminar por el mercado central, no porque necesitara comprar algo urgente, sino porque me gustaba la música de los vendedores gritando sus ofertas, el color de las flores frescas, el aroma del café recién molido. Doña Soledad, mi vecina, me había enseñado a regatear como toda una tapatía. Señora María, no puede comprar al primer precio. Eso no es de aquí, me había dicho riéndose. En una de esas caminatas dominicales conocí a don Roberto, un señor viudo que vendía libros usados en una esquina del mercado. Tenía mi edad y una sonrisa que me recordaba a Aurelio. No era romance lo que sentía, sino la tranquilidad de conversar con alguien que entendía lo que significaba empezar de nuevo después de los 60. Señora María, usted tiene una paz en los ojos que no se ve muy seguido, me dijo una vez. Miguel Ángel me visitaba cada 3 meses ahora. Nuestras visitas habían encontrado un ritmo natural. Ya no venía a pedirme nada ni a prometerme cambios dramáticos. Simplemente venía a pasar tiempo conmigo, a conocer a mis nuevos amigos, a ayudarme con pequeñas reparaciones en el departamento. Paloma había aprendido a cocinar y siempre me traía algo que había preparado ella misma. Para que pruebe mis experimentos, suegrita, me decía con una sonrisa genuina. La semana pasada recibí una noticia que me llenó de alegría silenciosa. Iban a tener un bebé, pero la manera como me lo dijeron fue completamente diferente a como hubiera sido antes. Mami, queremos que conozca a su nieto cuando nazca, pero no esperamos que venga a cuidarlo o a ayudarnos económicamente. Solo queremos que sea su abuela cuando usted quiera y como usted quiera. Era el respeto que siempre había soñado recibir. Por las tardes me había convertido en algo así como la consejera no oficial de la colonia. Las señoras más jóvenes venían a tomarme café y a contarme sus problemas con sus suegras, con sus esposos, con sus hijos. Doña María, ¿cómo le hizo para ser tan independiente?, me preguntaba Lupita, una muchacha que tenía problemas con su esposo controlador. Yo les contaba mi historia, no para asustarlas, sino para que supieran que siempre había opciones, aunque parecieran imposibles. Los jueves por la noche había empezado a ir a un grupo de bordado en el centro comunitario. Éramos 8 mujeres de diferentes edades, todas con historias diferentes, pero todas habíamos encontrado en esas agujas e hilos una manera de crear algo hermoso con nuestras propias manos. Bordaba manteles que vendía en el mercado, no porque necesitara el dinero,
sino porque me gustaba la sensación de crear algo útil y bello. Una noche, mientras bordaba unas flores en una servilleta, me llegó un pensamiento claro como el agua. Ya no tenía miedo. Miedo de estar sola, miedo de no tener suficiente dinero, miedo de que mi familia me abandonara, miedo de tomar decisiones equivocadas. Todos esos miedos que me habían controlado durante tantos años simplemente ya no existían. El mes pasado, Rosa Elena me llamó para contarme que habían convertido mi antigua casa en una escuela de oficios, tal como les había dicho a los compradores. Doña María Esperanza se ve preciosa. Los muchachos aprenden carpintería, electricidad, cocina. Usted estaría orgullosa. Me alegré genuinamente. Mi antigua casa había encontrado un propósito hermoso, mucho mejor que ser simplemente el lugar donde una familia se aprovechaba de una mujer mayor. Esta mañana, mientras escribía en mi diario, una costumbre nueva que había adoptado, reflexioné sobre todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido una casa grande, pero había ganado un hogar auténtico. Había perdido el contacto diario con mi hijo, pero había ganado una relación basada en el respeto mutuo. Había perdido la ilusión de ser indispensable, pero había ganado la realidad de ser independiente. Cerrando mi diario, miré el atardecer que pintaba el cielo de Guadalajara en tonos dorados y rosados. En el silencio de mi terraza, rodeada de mis plantas y mis recuerdos buenos, entendí que había logrado algo que pocas personas logran: vivir en paz consigo mismas. No había rencores en mi corazón, no había amargura por los años perdidos, no había miedo por el futuro. Solo había una mujer de 69 años que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino la base de todo amor verdadero. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, sonreí pensando en la mujer que había sido y en la mujer que era ahora. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una escoge mantener, y ese silencio se había convertido en la sinfonía más hermosa de mi vida. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios.